¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio a la 19ª sesión extraordinaria de 2019 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene dos asuntos para autorización. El primero corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A278M Campo Pol. El segundo corresponde al acuerdo por el que la Comisión emite aclaración de la resolución CNH E62-00218. Con esta agenda los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 19ª sesión extraordinaria de 2019 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Siendo las 12:07 del 19 de marzo del 2019, damos inicio a la 19ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con fundamento en el artículo 48 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presido esta sesión y en consecuencia pregunto a la Secretaria Ejecutiva si existe quórum para celebrar la misma. Buenas tardes. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión, solicito a la Secretaria Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy listados 2 puntos. El primero se trata de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A278M Campo Pol. Y como segundo punto, el acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite aclaración de la resolución CNH E62-002/2018. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo del mismo. Como primer punto tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A278M Campo Pol. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra el ingeniero Julio César Trejo Martínez, director general de dictámenes de extracción. Gracias, comisionada. Comisionados, muy buenos días. Para ingresar o para entrar al tema, vamos a hablar en principio por los antecedentes de la asignación. Entonces, si podemos ver en pantalla, vemos que el título de la asignación fue adjudicado a Petróleos Mexicanos el 13 de agosto del 2014 por una vigencia de 20 años. Inició el campo su producción en 1981, solamente produce de un horizonte que es la brecha paleoceno del Cretácico superior. La producción promedio durante enero de 2019 son 1.574 barriles de aceite y 2.3 millones pies cúbicos de gas, ya solamente con un pozo.
y se tiene una reserva remanente al 1 de enero de 2018 de 2.6 millones de barriles y 3.6 miles de millones de pies cúbicos de pies cúbicos. En cuestión en la relación cronológica, podemos ver que se presentó la modificación al plan de desarrollo el 25 de septiembre del 2018. Posteriormente se tuvieron una aclaración, la prevención que se emitió por parte de la comisión. Asimismo, el asignatario atendió de sabor la prevención y las aclaraciones pertinentes para tener al final una comparecencia donde se desahogaron temas económicos y al día de hoy estar con ustedes para la presentación del plan, de la modificación del plan de desarrollo. Ok, para entrar en contexto, la asignación A0278M Campo Pol se localiza en aguas territoriales del Golfo de México frente a las costas de los estados de Campeche y Tabasco, aproximadamente a 130 kilómetros al noroeste de la terminal marítima de Dos Bocas. Cuenta el área con 36 pozos perforados. Actualmente ya solamente tiene un pozo productor al mes de enero y tiene 1.574 barriles por día. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo y el alcance como tal? Pues el plan presenta 2 reparaciones menores, 26 taponamientos y actividades de abandono. El costo total asociado es de 837 millones de dólares, el cual se incluye el desmantelamiento de las instalaciones hasta el 2040 y van por la totalidad de la reserva que se tiene a la fecha. Si nos damos cuenta de inicio, este es un plan que pareciera que es un plan de abandono de lo que se tiene actualmente. ¿Cuál es la justificación que se tiene para la presentación en términos de lineamientos de planes? Primero, que existe ya una variación mayor del 20%, que originalmente en ronda 0 se tenía de 71 millones de dólares aprobados. A la fecha, 2018, ya se tienen erogados 235 millones, lo cual representó simplemente el 252% ya de lo que tienen rebasado respecto a lo que se tiene por lineamientos. Y aunado a esto, en la proyección que se tiene, que no se tenía considerado al inicio para el desmantelamiento y el abandono de la infraestructura, erogar todavía 837 millones adicionales, lo cual va a considerarse como el 746% respecto al plan vigente o el plan aprobado de ronda 0. En términos de las generalidades, para entrar en contexto, bueno, la asignación POL tiene 57 kilómetros cuadrados, como podemos ver en pantalla, tiene una porosidad que oscila entre los 9%, una presión inicial de 406 kilogramos, una presión de 196, alrededor de 200 kilos de diferencia a lo que tenemos, la presión de saturación 240 kilos, es decir que ya tenemos presencia de gas libre, tenemos una densidad API de 36 grados, el factor de recuperación actual es de 42%, se tienen mecanismos para la recuperación tanto de la expansión roca-fluidos como un empuje hidráulico bastante importante, la profundidad promedio que se tiene en el yacimiento son 3.880 metros y el estado actual de los pozos, ahí teníamos 2, ya actualmente solamente se tiene un pozo productor, se tienen 20 pozos cerrados, 10 taponados y 4 letrinas. Antes de seguir con la exposición, me gustaría que veamos en pantalla que en este sentido se tiene la infraestructura asociada de POL, pero algo importante es que a través de esta asignación confluyen 8 asignaciones hacia donde está POL Alfa. Es un centro, si lo queremos ver, donde confluyen diferentes corrientes de los campos que tenemos ahí, Batab, Che, Chuc, Chujuc, Ecat, Omol, Cuil y Tumut. ¿Okay? Ahí es donde están confluyendo para tener eso en mente y por qué se va a tener el abandono en ciertos tiempos. Igualmente, en el histórico de producción lo podemos ver que se tienen 5 etapas. La primera es donde tenemos flujo natural, donde se llevó hasta 1990. Posteriormente tenemos el pico de producción en 1993, alcanzando una producción máxima de 177,000 barriles por día. Ahí se tenían alrededor de 17 pozos perforados, los cuales eran productores. Asimismo, vimos que en este inicio de la inyección de agua se tiene la declinación del campo hasta llegar a una fase de estimulación de los pozos para tener un repunte, si lo queremos ver, en 2007 y a una declinación flanca. Ronda 0, estoy marcando aquí 2014, ya teníamos órdenes arriba de 5,000 barriles y la presente modificación estamos del 2019 al 2021, estamos en este periodo de tiempo. También algo interesante sobre lo que les comentaba del abatimiento de presión es que haciendo el análisis de los campos análogos en cuestión del caimiento de presión podemos ver que confluyen o es un acuífero regional donde podemos ver que tienen ciertas similitudes tanto lo que es Abcatún, Chuc, Batab, POL. Es un acuífero regional donde solamente se tiene un mantenimiento de presión importante y eso lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones. Si podemos ver aquí en la parte roja sería cuál es el comportamiento de POL.
tanto en la parte del Cretácico y Pol en su otro bloque. Tenemos dos conformaciones de bloques, pero tienen el mismo sentido de la presión. Tenemos también Apcatún y tenemos la parte de Chuc. Ahora bien, entrando al análisis del cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, primeramente vamos a ver el maximizar el valor de la recuperación en condiciones económicamente viables. En términos generales, el volumen original, como podemos ver en pantalla, estamos alrededor de 2.2 miles de millones de barriles y de 2.445 miles de millones de pies cúbicos como volumetría original. Hemos visto que dada la explotación que se tiene a partir de 2015 ha decrecido lo que es la reserva remanente, y la última cuantificación o reserva certificada en 2018 se tenía por 3.34 miles de barriles, millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que ese sería el total, restando la producción que tiene del 18 a la fecha, por lo que irían en el plan, la totalidad de la reserva que se tiene asociada a la fecha. Si podemos ver aquí, tenemos ya factores de recuperación del orden del 42% y para el gas tenemos alrededor del 37% actualmente. Bien, dentro de las alternativas de desarrollo seleccionadas que se tenían, podemos ver que el asignatario presentó 3, la cual, la primera, que en este caso fue la seleccionada, solamente se tienen 2 reparaciones menores. Se va por un volumen a recuperar de 2.6 millones de barriles, 3.6 miles de millones de pies cúbicos en cuestión de volumetría, que esto es asociado a la reserva que se tiene, gastos de operación de 14 millones, inversión de 837 millones, que principalmente es para el desmantelamiento de las instalaciones que se tienen. Y si podemos ver algo interesante aquí es que el BPN después de impuestos es negativo, pero va a ser negativo en cualquiera de las 3 alternativas. Eso porque está haciendo una evaluación al día de hoy sobre la producción o el volumen que se tendría que recuperar a la fecha. Si vemos la alternativa 2, tendríamos una perforación de un pozo, tendríamos 3 reparaciones mayores, una reparación menor. Si podemos ver la diferencia es sobre todo a la inversión. Si tenemos mayor inversión en cuestión de la rentabilidad, el valor presente neto después de impuestos, aún se vuelve más negativo. Tendríamos 160 millones de dólares de forma negativa. En cuestión de la alternativa 3, no se perforaría, no se tendrían reparaciones mayores, pero se incrementa el número de reparaciones menores. Esto en que incrementaría también en cuestión de las inversiones por cómo se está dando en la operación, y tendríamos BPN negativo todavía aún mayor de forma negativa. Cabe aclarar que la alternativa 2 es la que estaría compaginándose con lo que se tiene en el título de la asignación al día de hoy. Por lo tanto, la alternativa seleccionada es la alternativa 1, donde solamente se tienen contempladas 2 reparaciones menores para lo que resta de vida en el campo. Ahora bien, ¿cuál es el perfil de producción esperado que se tiene? Si podemos ver en color verde más brillante, se tendría la producción histórica o la producción real, y al día de hoy estaríamos viendo en verde más suave de 2019 a 2021 cuál sería la declinación ya de la producción que se tiene. Se puede ver que esta modificación, si tomamos en cuenta lo que se hizo en el histórico con la modificación, acumula más de lo que se proyectó en ronda 0. ¿Ok? Podemos ver aquí también algo interesante, es que se recortó el tiempo de vida de 2025 a 2021 sobre el perfil que se tenía asociado originalmente. ¿Por qué? Porque las actividades físicas se hicieron con antelación, o se trajo el tren de intervenciones a los años 2015, 2016, 2017, 2018. Por lo que respecta a gas, también de igual forma podemos ver que solamente está haciendo la declinación a través de lo que ya se tiene en el perfil de producción asociado, llegando a su límite económico en 2021. Algo interesante aquí es que la producción o el comportamiento que se tenía respecto al perfil de producción de ronda 0 fue diferente en cuestión de cómo iban a aportar pozo a pozo el comportamiento del gas. Por eso es que se tiene en este sentido una menor acumulación al gas, no hacia el aceite. En términos generales, la actividad a realizar, como podemos ver, es 2019 y 2020, efectuar 2 reparaciones menores, como se dice aquí, sería en el pozo POL 92, que es el que actualmente opera, y otra en el pozo POL 261, ¿ok? ¿Qué se estaría haciendo? Sería toma de información, la estimulación, aforo y la inducción, eso con el ámbito o con la impetu de poder mantener la producción que se tiene. Asimismo, se tendría el inicio del taponamiento de los pozos a partir del 2020 para dar un total de 26, y el abandono de la infraestructura que estaríamos viendo aquí, alrededor de 16 actividades, que lo que va a llevar son ductos y la infraestructura asociada como son plataformas.
¿Cómo se puede ver esto en un diagrama? Podríamos ver que en el 2023 estaríamos primero desmantelando lo que son los oleogasoductos que están marcados en línea puntada azul claro, el cual representa el oleogasoducto de 16 pulgadas que va de TF hacia Pol D. Posteriormente tendríamos el desmantelamiento del oleogasoducto que va de Pol Delta hacia la parte de Pol Alfa perforación, y asimismo tendríamos lo que es Abcatún Delta hacia Pol B o Bravo. En el año 2024 estarían desincorporándose también las plataformas asociadas a estas. Para el periodo 2032-2040, el desmantelamiento de la demás infraestructura que se tiene en plataformas, y el periodo 2032-2040 también los oleogasoductos, recordando que lo que se tiene en esta plataforma es donde confluyen 8 campos que están aledaños y se necesita esa infraestructura para poder, es un centro de procesamiento el que se tiene también ahí. ¿Cómo se ve en cuestión de las comparativas de los factores de recuperación a la fecha? Podemos ver que lo que se tiene Pol con el 42.4% está en cuestiones comparando contra Abcatún, cercano, contra FAET, que es internacional 59%, cercana al 60%. ¿Por qué esta diferencia entre estos tres primeros? Porque FAET tiene una inyección importante de agua como recuperación secundaria, lo cual ha mantenido presión, y esto es lo que ha dado estos volúmenes de recuperación del 60%. Si lo comparamos contra Cuil, ONEL y Batab, que son también campos mexicanos que administra Petróleos Mexicanos, tenemos órdenes del 27, 23 y 20% de factores de recuperación. Obviamente estoy tomando algunos criterios de búsqueda con una base de datos especializados que son 28 a 38 grados API, que todos son cretásicos, son calizas, son campos costa afuera y también que son fracturados. Ahora bien, por lo que hace al aprovechamiento de gas natural, podemos ver que actualmente la asignación ya cumple con el porcentaje de aprovechamiento de gas superior al 98%, y esto ya lo discutimos anteriormente en sesiones pasadas, donde estaba aprobando el plan o el programa de aprovechamiento de gas natural asociado para la asignación, el cual ya cumple y va a seguir o va a cumplir hasta el final de la vigencia del perfil de producción que se tiene asociado, que sería el 2021. ¿Qué pasó de 2016 a 2007? Nada más un poquito por antecedentes. Así, aquí se invirtió para infraestructura, con lo cual se pudo tener mayor capacidad de manejo y se llegó al 98.4%, que es el que se sigue manejando actualmente. En términos globales de la medición de hidrocarburos, que sería el siguiente término, podemos ver que de Pol TF confluye hacia Pol Delta o Pol D de forma multifásica. En ese sentido vamos a tener medición operacional. De Pol Delta confluye hacia el centro de proceso de Pol Alfa, que es donde tenemos que confluyen también las diferentes corrientes de demás asignaciones. Ahí en el centro de procesamiento vamos a tener separación, en la cual tenemos medición de referencia y medición de transferencia. Medición de referencia por lo que hace, ¿para qué? Para el hidrocarburo líquido, en este caso el aceite, el cual confluye por una línea que va hasta hacia la terminal marítima de Dos Bocas para posteriormente llevarlo al centro de compresión y procesamiento Palomas, y asimismo lo que vamos a tener para el gas es que para el centro de procesamiento Pol Alfa derivan hacia Atasta. De Atasta se va a hacer la separación todavía lo que teníamos en la línea de condensados, los cuales se mandan hacia Nuevo Pemex, pero el gas confluye a Ciudad Pemex, como lo tenemos aquí. Eso en términos globales, cómo es la filosofía de operación en cuestiones de la medición de hidrocarburos en la asignación. Ahora bien, por lo que hace al programa de inversiones, podemos ver aquí que, como decía al inicio, se tiene una erogación o se pretende erogar 848 millones de dólares, los cuales la principal va a ser el 72% en la producción, vamos a tener 27% en el abandono. Cuando tenemos aquí producción, refiérase también al mantenimiento que necesitan las instalaciones de procesamiento dentro de la asignación para que sigan operando. Si podemos ver, el perfil termina en 2021, pero se le tiene que dar por parte de la asignatoria un mantenimiento a esa infraestructura donde confluyen 8 corrientes diferentes de 8 asignaciones. Y el abandono nos referimos sobre todo al desmantelamiento de plataformas, inertización de lo que son los ductos y los oleogasoductos para dar este total. Ahora bien, dentro de la evaluación económica que hace propiamente la comisión, podemos ver que la producción de aceite sería los volúmenes a recuperar, que es la reserva asociada que se tiene a la fecha, una producción, un precio del hidrocarburo del barril de $62, el precio del gas de 4.13, eso es a través de lo que se tiene del índice de referencia que se marca a través de la CRE para lo que es la región 4,
Tenemos inversiones de 6, tenemos lo que es la inversión de 837 millones de dólares, que ya lo escribí anteriormente, tenemos el gasto operativo, para dar el total, que si vemos en la evaluación económica que hace propiamente la comisión, un BPN antes de impuestos de 5.6 millones de dólares y después de impuestos de 105 millones de dólares. Como puedes ver, están en rango de referencia a lo que tendríamos nosotros con lo que presentó el asignatario, y podemos ver que son negativos. ¿Esto por qué? Porque no se tenía una partida donde se tuviera previsto este abandono o seguir dándole mantenimiento a la infraestructura que se tenía creada con antelación. Otro detalle interesante que tenemos a la mesa al día de hoy es la opinión hacia la modificación del anexo 2 del título de la asignación. ¿Por qué? Porque el título de la asignación, como lo vimos anteriormente, que era la propuesta 2, incluía una perforación, traía 3 reparaciones menores, también tenía 3 reparaciones mayores y la reparación menor, que es la alternativa 2. Sin embargo, vemos que decrece el valor económico. ¿Por qué? Porque necesitamos ¿qué? Mayor inversión. Entonces, al tener mayor inversión por el volumen remanente que tenemos al día de hoy en reserva, que es 2.6, tendríamos un valor presente negativo todavía menor, por lo cual en algún momento estamos solicitando la modificación o la opinión hacia el título 2 en cuestión de que se apega a la alternativa seleccionada, la cual solamente contemplaría 2 reparaciones menores y el desmantelamiento de la infraestructura, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la modificación a la opinión que estaría mandando a Secretaría de Energía, sería en términos de las 2 reparaciones menores, los taponamientos de los pozos y el abandono de la infraestructura que se tiene. ¿Ok? Ahora, en cuestión, términos de las recomendaciones, después del análisis del plan, vemos 2 áreas de oportunidad muy grandes. Una es en cuestión de la recuperación mejorada, porque si recordamos lo que hace APOL, tiene un volumen original cerca de 2,000 millones de barriles, y si vemos que el 40% solamente es lo que se tiene de factor de recuperación actual, 42 para ser precisos, se tiene alrededor de 1,200 millones todavía lo que tenemos como volumen remanente, el cual podría ser recuperado a través de un mecanismo diferente. Asimismo, en las actividades de abandono, si estamos viendo que el core principal sobre esta modificación del plan es abandono y mantenimiento, es que el asignatario pues busque o evalúe alternativas diferentes a las que tiene actualmente para reducir los costos de las inversiones que se necesitan hacer y poder en algún momento hacer más rentable el proyecto o que no sea tan negativo los indicadores económicos. ¿Okay? Ahora, en términos globales, el cumplimiento de la normatividad aplicable, pues lo vemos en 4 puntos, que es el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos, asimismo la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, los lineamientos de planes y los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Por lo tanto, si podemos pasar a la lámina final, en el resultado del dictamen, después de la exposición, el área técnica, en este caso la Dirección General de Dictámenes de Extracción, emite un dictamen técnico en sentido favorable con respecto a la modificación del plan de desarrollo asociado a la asignación A072M Campo Pol, presentado por Pemex Exploración y Producción, y cedo la palabra al comisionado ponente, quedan también atentos a sus comentarios, comisionados. Muchas gracias. No, en realidad estamos a sus órdenes para alguna inquietud, alguna pregunta. Solo destacar que este es un campo, ya se dijo en la exposición, que tiene ahora 38 años en su etapa ya extractiva. Es un campo pues que está prácticamente en su etapa final, así lo refleja las gráficas que vieron, colegas, doctora, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, comisionado Pimentel. ¿Algún comentario, comisionado Moreira, por favor? En la página 5 de su presentación dice, el plan vigente se tenía contemplado realizar una inversión de 71 millones de dólares en el periodo 2014-2034. Sin embargo, durante 2015-2017 se ejerció un monto de 179. Aunado a lo anterior, el operador propone erogar un monto de 837 millones de dólares. En cambio, en la página 9 del dictamen, dice, en el plan de desarrollo para la estación vigente se tenía contemplado realizar una inversión de 105 millones de dólares. Sin embargo, durante 2015-2017 se ejerció un monto de 186. Aunado al anterior, el operador propone erogar un monto de 708 millones, que no son los números que están en la otra presentación. Entonces, sí. Ajá, lo que pasa, comisionado, es que nosotros actualizamos los montos a precios del 2018 en este caso para hacer las comparativas. Ah, ok.
Entonces los montos justo no son Claro, comparables en ese sentido. Entonces, pudiera solicitar que aquí se pusiera esa nota, Con todo que se gusto. está convirtiendo los pesos del 2016 en pesos del 2018 usando el factor tal. Porque si no lo lees y como que no te hace sentido. Yo tengo otro más. En la página 14 del dictamen, dice, en la asignación A0278M Campo Pol se tienen 36 pozos perforados, de los cuales 2 actualmente son productores, 3 adicionales se encuentran cerrados con posibilidad de explotación y 10 más taponados. Eso suma 15. Entonces, ¿qué pasa con los otros 21? Sí, aquí lo que tenemos es, no se agregaron todos los pozos, pero en realidad son 20 pozos cerrados, 10 taponados, 4 pozos letrina o inyectores y 2 productores. Ok, entonces pudieron agregar, hay 21 Claro. pozos cerrados. Okay. Es que si no, no te da la suma. Sí. ¿Alguna otra? No, ya, muchas gracias. Comisionado Martínez. ¿Tendrán el cálculo de cuánto es el costo de producción? ¿Cuánto vale sacar un barril de petróleo en el campo Pol? Y bueno, pues se podía hacer el cálculo antes de impuestos y después de impuestos, ¿verdad? Y lo que se ve que antes de impuestos, pues vale lo mismo sacarlo que venderlo, creo, ¿no? Son $2 millones del valor presente neto en la alternativa seleccionada. Se estima que alrededor de $40 el barril, ¿El costo? el costo. Eso es antes de impuestos. Porque ahí en la lámina que tenemos enfrente, dice que el valor presente neto antes de impuesto son $2 millones, pero después de impuestos son menos $104 millones. Entonces eso quiere decir que el valor presente neto después de impuestos es más caro que lo van a vender. Sí. La pregunta es ¿cuánto cuesta sacar un barril de petróleo en Pol? Y ese costo puede darse antes de impuestos y después de impuestos. Lo que tenemos ahí en la tabla es la alternativa seleccionada, la columna número 1, en donde el valor presente neto antes de impuestos es de $2 millones. Es un proyecto que va a dejar $2 millones. Eso casi está en el balance de que cuesta lo mismo el extraerlo que comercializarlo y venderlo. Pero después de impuestos es menos $104 millones. O sea, Petróleos Mexicanos tiene que poner $104 millones para poder seguir extrayendo aceite de Pol, lo cual tendría un cálculo del costo de sacar el petróleo, que en ese caso sería mayor el costo que lo va a vender, porque tiene una pérdida. La pérdida son $104 millones. Claro, esta alternativa es mucho mejor que las que teníamos antes, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo con valores presentes netos negativos. Al final, perdón, nada más el comentario al final es que pues, se queda el Estado con él, ¿no? Eso no es problema. Pero quiero diferir ahí un poquito. Hay una alternativa cero, que es no hacer nada. Pero si no haces nada, vas a tener que cerrar los pozos, tener todos los gastos de abandono, etcétera. Entonces, la alternativa cero te lleva a menos 200 o lo que sea. Entonces, nomás pierdes 100 en lugar de perder 200. No, sí, por supuesto. ¿No? Sí, okay. Yo estoy en la seleccionada, la que está planteando, o sea, la postura es que hay que hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero lo que quiero saber es cuánto es el costo, nada más. Sí, claro. Y no tengo ninguna información. Postura de no aceptar, no, hay que aceptarlo, ¿no? Mi postura es aceptar, nada más tener esa información. Mi voto va a ser a favor, obviamente. Sí, o sea, un poco complementando quizá el comentario del doctor Martínez,
Yo tenía un comentario, digamos, a lo mejor es un poquito similar, pero diferente. Voy a decir por qué. El punto es, cuando nosotros analizamos técnicamente, es decir, todo lo que nos comentó el ingeniero Trejo, siempre vemos el proyecto completo de producción. Es decir, inclusive a nivel del factor de recuperación, nos dice que pues posiblemente sea alrededor del 42% de factor de recuperación. No únicamente vemos el final, la modificación que estamos viendo, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta, y por eso digo que es un comentario complementario y similar, es, al momento de estar viendo el análisis económico, únicamente estamos viendo, ahora sí, la colita, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando de aquí en adelante. Y por eso estamos viendo estos valores presentes netos negativos, etcétera, porque, como lo comentó el ingeniero, estamos viendo, pues, ahora sí que el abandono, como lo está planteando el operador, el abandono del proyecto, como lo están considerando en este momento. Entonces, pues, si nosotros vemos nada más el final, pues efectivamente, pues vamos a ver, y desde el punto de vista económico, pues nada más vamos a ver cuánto van a invertir para poder abandonar. Es como si estuviéramos viendo nada más la fase exploratoria, ¿no? Pues ahí nada más vemos cuánto invertimos para encontrar o descubrir un yacimiento, y si quisiéramos ahí sacarle el valor presente neto, pues va a ser negativo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el final, pues es el abandono, y pues necesariamente vamos a estar viendo valores presentes netos negativos, porque pues es el final de la producción, como lo podemos, si ponemos la lámina para que lo vean las personas que están viendo esta sesión, es bien importante decir que el final, pues ya estamos la que estaba, ¿no? Al final de cuentas estamos viendo ya la parte final de la explotación del yacimiento, que estamos viendo el abandono, ¿no? Pero no estamos viendo el análisis económico de todo el proyecto de producción o de extracción. Entonces, si nosotros viéramos todo el proyecto, pues tendríamos que estar viendo toda la fase de lo que dice ahí, flujo natural, inyección de agua, o sea, todo lo que no se puede mover, ahora sí, o sea, desde aquí hasta acá. Entonces, seguramente no tendríamos estas cifras desde el punto de vista económico, pero nada más estamos viendo esta partecita. Entonces, al ver esta partecita, desde el punto de vista económico, pues nos están saliendo estos números, bueno, o están saliendo estos números al operador, y pues necesariamente no va a ser los mejores números desde el punto de vista económico. Yo insisto, pues, si nosotros viéramos lo que se invirtió para descubrir el yacimiento, pues seguramente también estarían negativos los valores económicos. Yo creo que lo más justo desde el punto de vista económico debería de ser ver todo, así como vemos el factor de recuperación, que es el 42%, el 42% no es de esto, ¿o sí? No. ¿No? Es de todo, ¿no? Es todo lo que pudo obtener el operador a lo largo del proyecto de extracción. Entonces, digo, a veces como que sí es importante hacer esta aclaración para decir, este proyecto está en su fase final, está en la parte de abandono, y además hay otro punto que ahí sí es duda. En esta fase final, estos centros de procesamiento de POL Alfa, ¿se está cargando todos los costos a este proyecto? No. ¿No? De hecho, la evaluación económica, y así lo presentó la información el asignatario, las 8 asignaciones que confluyen al centro de POL Alfa contribuyen con un monto para la operación y mantenimiento justo del centro de procesamiento.
cubren el 97% de la operación y mantenimiento del centro, las otras 8 asignaciones. Okay. Y aún así, los resultados son negativos, o sea, no todo lo tiene cargado la asignación POL. Y un poco contribuyendo a su comentario, doctora, nosotros querríamos hacer énfasis en justo eso. Al parecer, el 99% del volumen total recuperable del campo POL ya ha sido extraído. Sí, o sea, queda solamente justo una colita. Además, también podríamos, como comentaba el ingeniero Trejo, algo que nos parece muy relevante es el 95% del volumen que procesa POL Alfa es justo estas 8 asignaciones. O sea, Pemex se refiere al centro de procesamiento como una instalación estratégica, justo lo es. Es lo que podríamos decir. Y justo, comisionado, haciendo un cálculo muy básico, cada barril de petróleo cuesta más de $250 el barril, solamente los ingresos y los costos, porque estamos viendo que son, como se vio en la presentación, son 847 millones lo que se está proponiendo de inversión. Si lo dividimos entre el número de barriles, que son 3.3 millones, el costo es muy alto, es justo una evaluación económica que justo tiene estos resultados, ¿no? Creo que sí es bien importante matizar ese número, porque alguien se puede quedar con la idea de que es mucho. Lo que sucede es que tienen que abandonar, ¿no? Y ese abandono no es pagado por estos barriles de petróleo nuevos, es pagado por todo el proyecto en total. Pero hay un término manejado en la parte de ingeniería que es el límite económico. Entonces, hay cierto momento en que ya hay que dejar de producir, aunque se quede el aceite, porque ya no es rentable. Entonces, mi único punto que quisiera enfatizar es que Petróleos Mexicanos ha buscado bajar los costos y mejorar el proyecto, que es lo que decía el doctor Moreira. Decía él, pues es que si no hace nada, pues va a ser más caro que hacer, ¿no? Claro. Pero creo que hay áreas de oportunidad técnica para seguir bajando esos costos, ¿no? Y de tal forma que los valores presentes netos tiendan a ser positivos. O sea, creo que sí es bien importante enfatizar por la gente que nos escucha, que ese valor que nos está comentando maestra no es el adecuado, porque el proyecto tendría que pagar todos los costos de… Esa división no es posible. Sí, es una división que se hace, es muy simple, pero justo el campo deja de producir en 2021. Y las inversiones, considerando claramente el abandono y el mantenimiento del centro de procesamiento, va hasta 2034. Justo no hay una manera de hacerlo comparable, ¿no? Es muy aventurado compararlo de alguna manera. Generalmente lo que se hace en este tipo de proyectos es buscar cómo reducir costos, cómo incrementar la producción, y todo eso va en beneficio de la rentabilidad. Eso es lo que están haciendo y que creo que deben seguir haciendo. Ese es el punto. Sí. Pero olvidémonos de ese número, porque ese cálculo no es el más adecuado. Está bien que lo haya hecho, pero no. Bueno, ¿algún comentario? ¿No? Por favor, secretaria ejecutiva, ¿nos podría hacer favor de leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 44, fracción segunda, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A 278M Campo POL. En unos momentos de consideración del acuerdo, sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos al siguiente tema. Se trata del acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite aclaración de la resolución CNH E62002/18. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra la maestra Rocío Álvarez Flores, directora general en la unidad jurídica. Maestra Rocío, por favor. Gracias. Buenas tardes, comisionada, comisionados. El día de hoy les presento para su consideración el acuerdo por el que se aclara la resolución CNH E62002/2018.
Como antecedentes tenemos que el 9 de noviembre del 2018 la Comisión aprobó el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el área de desarrollo de la asignación AE064M Amoca Yaxché 04. Cabe hacer mención que en el ejercicio de las facultades de administración en materia técnica de las asignaciones de extracción, esta comisión identificó una inconsistencia respecto del área de extracción del campo Jiquín y de los vértices que la conforman. En este sentido, como parte de las consideraciones, tenemos que la comisión se encuentra facultada para emitir, y como es el caso materia del presente acuerdo, para aclarar los actos y resoluciones que emita con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento. La resolución CNH 6202-2018 antes referida es un acto administrativo emitido por esta comisión, por medio del cual se aprobó el Plan de Desarrollo para la Extracción de la Asignación y, por lo tanto, es competente para aclarar su contenido de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 223 y 225 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, a través de la aclaración, esta comisión subsanará un acto que pudiera afectar o repercutir en la ejecución de las actividades petroleras previstas en el Plan de Desarrollo para la Extracción. Ahora bien, comisionados, ¿cuáles son los beneficios de este acuerdo que se somete a su consideración? El primero es armonizar el contenido integral del dictamen asociado a la resolución ya referida en relación con el área de extracción del campo Jiquín y de los vértices que la conforman, así como otorgar certeza jurídica a Pemex respecto al contenido del Plan de Desarrollo para la Extracción correspondiente, aunado a que con tal determinación no se genera perjuicio alguno al asignatario. Uno de los puntos a destacar en este acuerdo es que con esta aclaración no se modifica el sentido del Plan de Desarrollo aprobado por este órgano de gobierno y se mantienen los términos aprobados por esta comisión. En este sentido, la propuesta de acuerdo es: 1. Aclarar el contenido de la resolución CNH E6202-2018 y 2. Considerar la aclaración materia del presente acuerdo como parte integrante del Plan de Desarrollo para la Extracción de la asignación AE00064M Amoca Yaxché 04, lo cual se somete a su consideración, comisionados. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún comentario, comisionados? ¿No? Secretaria Ejecutiva, ¿nos haría favor de leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción 14ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno expide el acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite aclaración a la resolución CNH E62-002-18. Someto a su consideración el acuerdo. Sírvase manifestar su voto levantando su mano. Muchas gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Con ello, doctora Alma América, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 19ª sesión extraordinaria del 2019. Agradezco a todos su participación. Muchas gracias.